Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Ya, perfecto. Empezar, ¿ya? Ya, El tema a dale. tratar es intoxicación por metanol. No sé si ustedes escucharon por las noticias que hay muchas personas intoxicadas porque están tomando el alcohol, el punto de oro. Ese alcohol es el que contiene el metanol y vamos a ver los efectos adversos que podía presentar el paciente. De manera breve, se metaboliza a nivel hepático mediante dos enzimas, primero por la alcohol deshidrogenasa, que forma la aldehído y por último por el formiato. Es este formiato el encargado de toda la clínica que vamos a ver a continuación. Las concentraciones máximas en suero se alcanzan a la hora. Se elimina 8,5 miligramos por decilitro cada hora. Y esta eliminación se ve acelerada cuando administramos ácido fólico, tiamina o piridoxina, que se conocen como terapia de cofactor. ¿Dónde vamos a encontrar metanol? En los solventes, en las pinturas, en los productos de refrigerantes, en los adhesivos y algunos fluidos de fotocopiador. Ahora, el antídoto, digamos así, del metanol por excelencia es el etanol, es decir, la cerveza, o el alcohol que contiene la cerveza, el pisco, el ron, etc. ¿Qué productos contienen etanol? Brandy, el whisky, el ron, el vino tinto y el vino blanco. Pero lo que se utiliza actualmente aquí en el hospital, en el hospital Loaiza, es el pisco. ¿Qué es lo que va a producir con la exposición aguda con este alcohol tóxico? En las primeras horas vamos a encontrar cefalea pulsátil, gastritis, embriaguez, náuseas y vómito. La acidosis, es decir, la acidosis es la cantidad de ácidos que puede haber en el cuerpo, produce efectos tóxicos. Esta acidosis metabólica severa produce desórdenes visuales, convulsiones y puede ocurrir la muerte. Como hay disturbios a nivel ocular, puede haber edema, o hinchazón del ojo a nivel del globo ocular del nervio óptico, causando hiperemia de este disco óptico o papiledema. Puede no haber una reacción del ojo en los globos oculares, lo que se conoce como la midriasis reactiva. Este es un cuadro de la Sociedad Norteamericana de Toxicología que nos intenta explicar qué es lo que podemos encontrar en los pacientes de acuerdo a las horas. Lo divide en estadios. Primer estadio, segundo estadio y tercer estadio. Antes de las 6 horas el primero y el tercer estadio de 6 a 30 horas. Antes de las 6 horas, como aún no se metaboliza del todo este alcohol, vamos a ver síntomas inespecíficos, como desórdenes visuales, a diferencia de la tercera estadio de 6 a 30 horas, que puede haber vértigo, dolor abdominal, vómitos, y por ende también va a haber visión borrosa. ¿Qué alcohol contiene más metanol? Tenemos el propilenglicol, o mejor dicho, este cuadro nos indica la toxicidad de cada alcohol que podríamos consumir, como el propilenglicol, etilenglicol, el isopropanol, la acetona, el etanol y el ya conocido metanol. ¿Cuáles son los criterios que nos propone esta Sociedad Norteamericana de Toxicología? Cuando existe o cuando se documenta el plasma, en el plasma, la presencia de metanol cuando este es mayor de 20 miligramos por decilitro, porque la bibliografía asume que debemos tener menos de 20 miligramos por decilitro, que se conoce como, entre comillas, concentraciones endógenas de este alcohol, o cuando existe una historia fuerte de sospecha de intoxicación por metanol. Con el pH, es decir, un análisis simple de la sangre que se conoce como AGA, análisis de gases arteriales, cuando encuentra el pH menor a 7,3, también nos puede ayudar al diagnóstico de intoxicación por metanol. Cuando el bicarbonato sérico es menor de 20 y cuando el anión GAP o el GAP osmolar es mayor de 10. ¿Quién lo que propone? ¿Cómo debemos tratar a nuestros pacientes según esa sociedad? Tenemos a nuestro paciente, hay alta sospecha de intoxicación por metanol, le tomamos el DAGA y este nos sale menor de 7,3 el pH. Y el bicarbonato está menor de 15 o menor de 10, es decir, tiene una acidosis metabólica severa. Es ahí donde debemos iniciar la terapia de cofactor o en todo caso la terapia con etanol. Terapia de cofactor con leucoborina, con la tiamina, con la piridoxina o con el ácido fólico.
¿Cómo debemos tratar a nuestro paciente? Una dosis de carga. ¿Cuánto es esa dosis de carga? Aquellos con el etanol, obviamente, vamos a utilizar 600 miligramos por kilo de peso y una dosis de mantenimiento de 66 miligramos por kilo por hora. ¿Cuándo debemos parar esta dosis o esta administración de etanol, en este caso el pisco, que es la forma más común? Cuando el bicarbonato mejora y cuando el pH sube mayor de 7,3. Entonces, ¿cuál es la dosis letal mínima? De 50 a 100 mililitros, aunque se está documentando que puede haber una dosis letal a partir de 30 mililitros. ¿Cuál es el cuadro clínico de exposición crónica? Principalmente a nivel ocular. Hay irritación ocular, visión borrosa, a nivel pulmonar, irritación de la vía aérea superior. Y a nivel del sistema nervioso central puede haber un accidente cerebrovascular, básicamente hemorragia, es decir, un derrame cerebral. Puede haber cefalea, náuseas, inestabilidad, coma y muerte. El gap osmolar es la diferencia de los productos positivos, vamos a decirlo así, productos buenos menos productos malos. Cuando esta diferencia es mayor de 10, se asume o se sospecha altamente que puede haber una intoxicación por metanol. Son las condiciones que elevan el anión GAP: el metanol, obviamente, la uremia, la cetoacidosis diabética, la intoxicación por paraldehído o fenformina, la acidosis láctica, el etilenglicol y la intoxicación por salicilatos. Hay que tener en cuenta que si existe intoxicación por salicilatos, el anión GAP va a ser menor, perdón, la osmolaridad del GAP va a ser menor de 10. ¿Cuál es la meta de tratamiento? La descontaminación, bloquear el metabolismo, degradar el formato, que es el formato o formiato, que es el metabolito tóxico, y por lo tanto corregir las ácidos. ¿Cuáles van a ser los criterios del ingreso a UCI? La alteración del estado de conciencia, la insuficiencia respiratoria aguda, con ello insuficiencia respiratoria aguda que se documenta con un PO2 menor a 60 y con acidosis metabólica severa. Como les había mencionado, ¿cuál es la terapia de cofactor? Utilizamos la leucovorin de 50 miligramos, la tiamina, piridoxina o ácido fólico de 100 miligramos, o en el caso de piridoxina de 50 miligramos, todos intravenosos. Tarde o temprano el paciente va a llegar a la terapia de elección, que es la hemodiálisis. Pero antes de eso, vamos a intentar mejorar el cuadro clínico con el etanol, como les había mencionado. ¿Por qué? Porque el etanol tiene una afinidad de unión con las enzimas hepáticas mayor de 10 veces que el metanol. ¿Cómo se da? De 0,6 gramos por kilo, dosis de carga y dosis de mantenimiento de 66 miligramos por kilo. En el Perú al menos no llega en todo caso el fomepizol, que se conoce también como antisol, que también es parte de la terapia de cofactor. Inhibe rápidamente por competencia el alcohol deshidrogenasa, es más eficiente que el etanol y ocasionalmente puede provocar cefaleas, náuseas, bradicardia, mareos. La hemodiálisis, como les había mencionado, tarde o temprano el paciente, más tarde, más temprano que tarde, todos los pacientes van a llegar a hemodiálisis, que es la terapia de elección, para eliminar todos los metabolitos tóxicos. La terapia indicada de hemodiálisis es como una terapia aguda. Se utiliza un gran dializador de un buen tamaño de 1,5 metros cuadrados como mínimo. ¿Cuándo debemos parar la diálisis? Cuando el pH sérico sea normal, cuando la concentración de alcohol es menor o en todo caso es el endógeno, digamos así, y este contiene menos de 25 o 20 miligramos por decilitro. ¿Cuántas horas debemos dializar a nuestro paciente? Existe un investigador que propone, mediante una fórmula que se denomina la ecuación de Kirch, cuántas horas debemos utilizar a nuestro paciente. Generalmente esta fórmula arroja de 3,5 a 4 o 4 horas y media que debemos utilizar a nuestro paciente para lograr eliminar todos los metabolitos tóxicos. ¿Cuáles son los criterios de alta? Con el metanol ha disminuido menor de 20, con ello ausencia de síntomas visuales y neurológicos, cuando ya pasó muchos días de metabolismo desde los alcoholes tóxicos, es decir, más de los 5 días.
acelerado. ¿Por qué no me gusta? ¿Cómo? Gracias por la atención.